Buenas, ¿qué tal estáis? Yo hoy me voy a dedicar a tensar cuadros, unos cuadros que tenía nuevos sin estrenar en Lanzarote, que nunca pude utilizar, y voy a aprovechar que tengo que pasar algunos núcleos a caja grande para tensarlos, para cortar unas láminas de cera que tengo recicladas de Lanzarote, pues pasaré esos núcleos, que van a ser pocos porque no me queda más material. Estaba pensando en qué hacer, si comprar más material para ir pasando los demás núcleos a caja grande o hacer unas reinas y a partir de ahora vigilar esos núcleos, los núcleos que me quedan por pasar, y hacer divisiones y preparar núcleos nuevos de cara a la primavera. En Lanzarote ya sabéis que yo hacía núcleos con un solo cuadro y lograban salir adelante. Aquí tengo esa duda porque el clima es totalmente distinto. No se diferencian solo una isla de otra, sino que en una misma isla, a pocos kilómetros, la diferencia de clima es abismal. Es que ya no tenemos ni que hablar de kilómetros, sino simplemente de un barranco a otro. Cambia muchísimo la climatología, la vegetación, el relieve, todo. Son datos que yo no conozco bien y que ahora tengo que empezar a conocer. Hay que probar las cosas, si no lo hago no sé hasta qué punto puedo llegar. No voy a saber si estas reinas se van a fecundar bien en esta fecha, no sé hasta qué fecha puedo fecundar reinas, no sé, todo es nuevo. Entonces, lo que siempre digo, si pregunto por ahí me vuelvo loco, porque cada uno me va a decir su experiencia y no quiere decir que me lo digan mal o no lo conozcan, sino lo que estoy comentando, que de una zona a otra la diferencia es grande y por tanto los datos que me den unos compañeros de al lado a lo mejor a mí no me funcionan. Y la única manera de averiguar esto es probando. El que no sepa cómo, el que esté comenzando, esto es algo que se ve por todos lados, no es difícil de encontrar esta información, pero el que no sepa cómo se tensa un cuadro, simplemente tenemos, fijaos, esto quería mostrarlo también, estoy más cansado de las cosas porque vamos cada vez a peor. Me acuerdo que las primeras colmenas que compré eran robustas, los materiales se veían de calidad, las tachitas donde van enganchados los alambres estaban colocadas de buena gana y ahora nos encontramos con unos cuadros que vienen reventados con las grapas de una madera mala que al año ya está floja. Fijaos, no sé si se nota en el vídeo, pero esto se mueve para todos lados, es un desastre, ¿no? Los cuadros al año siguiente con la humedad y el trote se deshacen. Ahora quiero tensarlo y la tachita que trae está clavada con todas sus ganas y doblada hacia adentro de la madera y no hay quien la saque, pierdes un montón de tiempo con esto, casi que te interesa más poner las nuevas. Y a eso quería llegar. Estos alambres que vienen también son una porquería, son alambres que se oxidan, de muy mala calidad, muy finos, se parten, no sirven para nada. Y yo lo que hago, o lo que recomiendo, es meter ojales, creo que se llaman ojales, son como una especie de tubito de metal, de latón, lo tengo abajo en el sótano, que se introducen en los agujeros por donde pasan los alambres y de esta manera no se clava el alambre en la madera, no se destensan, duran más, es más fácil de tensar y si le ponéis un alambre un poquito más gordo, pues mejor que mejor. Y si es de acero inoxidable, pues ya eso ya es, vamos, la leche. De esa manera nos ahorramos un montón de dinero y de trabajo, porque no tenemos que estar cambiando los alambres cada año, etcétera. Aparte que esto ensucia la miel, es un desastre. Yo hoy se lo voy a dejar, normalmente lo suelo dejar
Cuando son así nuevos aprovecho el primer año con lo que trae y al segundo ya los reparo y les cambio el alambre, le pongo los ojales, etc. Vamos a empezar. Ya os digo que no puedo tomar las imágenes de otra manera porque hay poco espacio para el trípode y eso. Me voy a poner los guantes. Primero voy a rodar este núcleo, que es el que voy a pasar ahora. Vamos a ponerlo aquí de momento. Vamos a colocar el alza en el lugar donde está el núcleo, más o menos nivelada, a ver si encuentro ahí unas piedrillas adecuadas. Coloco el alza y esto no tiene historia ninguna. Tengo un cuadro, yo siempre que hago esto dejo un cuadro fuera para tener ahora espacio para mover los que saque con abeja. Aquí la trampa de las avispas, dando la lata. Y vamos para allá. Lo más complicado en esta serie de cosas es no perder a la reina. Eso es donde hay que tener de verdad cuidado. Estos núcleos podrían esperar todavía un poco. No sería necesario pasarlos ya, pero como estoy yendo y viniendo, los voy pasando y fijaos que ahora mismo se ven hasta con poca población. Tienen muchas pecoreadoras que están fuera. A ver si veo a la reina. Dentro de poco voy a tratar porque, aunque los traté antes de venir, pero creo que les hace falta otro tratamiento. Aquí no veo a la reina. Pues este hoy se ve que tampoco está para cambiar, pero bueno. También ellas cuando tienen espacio, cuando le abres espacio, es como que de alguna manera se dan cuenta que pueden crecer y hacen el esfuerzo también. Me he fijado que hay veces que la dejas en el núcleo porque ves que no está para caja grande y ellas como hasta que no las cambian no meten, ahí está la reina, no meten el estirón. Pues ya puedo sacar sin problema el último cuadro. No está débil, tampoco es que esté explosivo. Y el último cuadro se lo pongo por este extremo, así las incentivo un poquillo a que los tiren. Cuando nosotros ponemos al lado de la cría un cuadro de cera estampada, ellas se van a acelerar, a estirarlo para guardar mejor la temperatura y para conservar mejor ese bienestar de la larva. Por eso cuando colocamos cuadros intercalados los estiran tan rápido, porque ellas lo que intentan es rápidamente estabilizar la temperatura y si es posible acercarles el alimento lo máximo posible a la larva. Vamos a sacudir aquí. Hoy están tranquilas. Ahora son las 12. No traje el cepillo.
Y esto sería todo, no tiene más ciencia. Aquí estamos entreteniéndonos más que otra cosa. Y a ver si encuentro ahora las tapitas de las entretapas, que las tengo todas por ahí perdidas con la mudanza. Que no sé ni dónde... Esto está todo doblado, la voy a poner así. Que no sé ni dónde las he metido. Pues nada, esto es todo. Yo voy a seguir pasando, no voy a seguir grabando porque esto es todo lo mismo. Y ya veremos a ver si en un tiempo están igual de fuertes que las hermanas. ¡Hasta luego! Este sí está bien poblado, este sí está perfecto para pasar.